Bienvenido a Trascendentes, a nuestro episodio número 6, un podcast diseñado para tu crecimiento espiritual, enfocado en tu fe, enfocado en aprender más de Dios. Y creo que todos estos episodios anteriores hemos estado aprendiendo muchísimo y hemos estado entendiendo principios bíblicos acerca de la vida, acerca del crecimiento. Es una serie de temas que estamos tomando y espero de verdad, de todo corazón, que así como yo, tú también lo estés disfrutando. Soy el pastor Josías Martínez y en cada uno de los episodios sé que vamos a ir profundizando, vamos a ir entendiendo principios fundamentales y claves acerca del crecimiento, que es la serie de temas que hemos estado hablando. Por lo menos 10 episodios vamos a estar enfocados hablando acerca del crecimiento espiritual, que es una de las áreas más importantes que tú como hijo de Dios y yo debemos de mejorar día con día. Recuerda que es una lucha constante que tenemos todos los días, peleamos esa batalla. Todos los días estamos inspirados, estamos procurando agradar a Dios, ser fieles a Dios y luchando en contra de tantas cosas como lo aprendimos en el episodio anterior, en contra de una cultura que nos daña, que nos influencia, que nos afecta. Pero hemos entendido, y la conclusión del podcast de la semana pasada, del episodio 5, tenía que ver con el sentido de cómo Dios te fortalece, cómo Dios está contigo. Para ir creciendo en nuestra vida, para ir creciendo en las diferentes áreas de nuestra vida, necesitamos ir arreglando cosas que en nuestra vida no están bien. Yo quiero que tú pienses en lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos áreas y aspectos en nuestra vida que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos ordenar en nuestra vida. Y hoy específicamente el tema de este episodio es el orden en nuestra vida. Si nosotros queremos arreglar cosas, piensa por un momento en todas las cosas que tú quieres arreglar en este momento. O sea, diferentes situaciones, áreas en tu vida, emocionales, espirituales, familiares, económicas, cualquier área de tu vida que tú quisieras ordenar en este momento. Y a veces quisiéramos que los cambios y que el orden sucediera de forma inmediata en nosotros. Yo soy de las personas que me encantan que las cosas sucedan de la manera más espontánea, pero que sucedan bien y que sean lo más rápido posible. Me encanta hacer los cambios y que los cambios sean productivos, que sean efectivos y que sean notorios. Pero hay cambios en nuestra vida que son necesarios irlos haciendo paso por paso. Aunque tú quieras componer todas las cosas de forma inmediata, aunque tú quisieras arreglar todos los aspectos en tu vida, no lo vas a poder arreglar de forma inmediata. Hay principios, hay un orden, hay pasos que tú y yo tenemos que tomar para desarrollar, arreglar todo lo que dentro o lo que está a nuestro alrededor que no está bien. Y esos principios de tomar pasos por pasos, el primero, por supuesto, es nuestra confianza en Dios, de Él dependemos, pero la Biblia habla que la fe sin obras es muerta. Entonces tú puedes decir, yo dependo de Dios y espero que por depender de Dios en la vida me vaya bien. Estoy seguro que te va a ir bien en la vida. Sin embargo, si tú te quedas con brazos cruzados esperando que las cosas funcionen solo así nada más, Dios dice que si tú no obras por la fe que tú tienes, entonces no tiene sentido tu fe. Entonces hay pasos que tú y yo tenemos que dar. Uno de ellos, y hoy quiero especificarme mucho en esto o ser muy específico en esto, y es hablar acerca de las cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida. Cuando Dios crea a la humanidad, cuando Dios crea el universo, cuando Dios empieza a dar los primeros pasos para la creación, dice la Biblia en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo ese desorden, todo ese caos que había en ese momento, no era que Dios no pudiera comenzar a hacer algo, sino que comenzó a hacerlo de una manera ordenada. Y si tú te das cuenta, cada día, de cada uno de los 6 días que Dios dedicó para la creación, tuvieron un orden, tuvieron un comienzo, tuvieron un principio y después tuvieron un final. A veces nosotros queremos hacer todo a la ligera y aquí por acá y hacer esto y arreglar esto, cuando por querer arreglar una cosa y luego querer arreglar lo otro, no terminamos algo. Yo creo que eso es un problema que muchas veces tenemos, que a veces comenzamos algo y no lo terminamos. No somos persistentes, no somos constantes en las cosas que hacemos.
en los pasos que tú te pongas para ordenar áreas en tu vida, es tan necesario, es tan importante que lo hagas paso por paso y que termines lo que estás haciendo. Y te estoy dando el ejemplo de Dios, es nuestro mejor y mayor ejemplo que podemos tener. Ese ejemplo de que comenzó algo y al terminar el día lo terminó y vio lo que había hecho estaba bueno. Luego al siguiente día empezó a hacer algo diferente, ya después de que había terminado algo. Y así sucesivamente hasta que llegó al sexto día y al sexto día se dio cuenta que lo que había hecho era bueno. Entonces yo sí creo que las cosas para que mejoren y funcionen en nuestra vida, debemos ir ordenando áreas en nuestra vida donde se la hemos presentado a Dios. Yo en los primeros episodios te compartí cómo era tan importante mantener una relación con Dios, nosotros mismos y con los demás. Y las diferentes áreas donde no están bien, que estamos tratando de corregir, que estamos tratando de resolver, arreglar en nuestra vida, hazlo paso por paso. Yo recuerdo cuando me puse por meta bajar cierta cantidad de libras. Siempre trato de mantener el cuidado físico por cuestiones de salud, tan necesario. Pero me había puesto yo una meta. Y el asunto es que el reto, por supuesto, fue comenzar una rutina de ejercicio después de bastante tiempo que tenía de no estar haciendo, y retomar una rutina después de no hacerlo por bastante tiempo o después de nunca hacerlo es difícil. Comenzar es una de las cosas más complicadas. Y es ahí donde se vienen los retos. El primer día tal vez vas muy animado, lo estás comenzando a hacer, pero ya luego al siguiente día, al tercer día, que estás viendo que hay un precio que tienes que pagar para hacer algo, es complicado. Yo quería bajar esas 10 o 9 libras, si mal no recuerdo. Quería bajarlas de inmediato y en una semana. Y no, hay procesos que uno tiene que hacer. Depende de tu ejercicio, depende de tu alimentación, incluso depende hasta de tus horas de reposo, cómo permites que tu cuerpo descanse y repose. Este es un ejemplo muy, muy simple tal vez. Y es un ejemplo físico. Tal vez tus problemas y las áreas que tú necesitas resolver tal vez son un poco más complicadas, son más complejas de lo que es bajar una cierta cantidad de libras. Puede ser que hayan situaciones dentro de ti, emocionales, mentales, que son las que necesitas poner en orden. Pensemos en esto. El ordenar incluso nuestros pensamientos nos ayuda a tener claridad de lo que queremos hacer. Como tenemos tantas cosas en la mente y muchas cosas dando vueltas en la cabeza, no tenemos como un rumbo fijo, no tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora, ¿ves por qué es tan importante el orden? En todas las áreas, para poder comenzar un proyecto, tienes que ser ordenado. Para poder tener claridad, tienes que ser ordenado. Y yo encontré un pasaje que a mí siempre me ha bendecido, lo cual hoy te lo voy a compartir en este episodio número 6. En Marcos capítulo 6, en varios evangelios se repite esta historia, pero hoy voy a leerlo conforme el escritor lo está exponiendo. Teológicamente, los evangelios son evangelios sinópticos. Esto significa que son evangelios, es el mismo evangelio, solamente que desde otro punto de vista. La descripción, lo que entendió, lo que vio, la forma en que lo comprendió. Entonces, esta historia tiene que ver con el momento en el que Jesús estaba predicando a una multitud y ya la gente tenía hambre. Mira lo que dice el versículo 35 del capítulo 6. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. O sea, hay una proyección de un problema, hay una claridad en la situación que hay. Ya la hora está avanzada. 1, 2, la gente ya está cansada, de seguro ha de tener hambre porque la hora es muy avanzada. El lugar es desierto también. Son 3 problemas que hay aquí. La hora es avanzada, el lugar es desierto y la situación que ya había pasado la hora, ya estaban cansados de escuchar, había un cansancio por supuesto físico. Y en el verso 36 ellos le proponen una solución a este problema que estaban teniendo, a la situación que ellos, a su perspectiva, creían que tenía que ver o tener una solución a la forma en la que ellos consideraban correcto de poder solucionar. Yo quiero hablarte de algo muy importante hoy. A veces nosotros tenemos una solución
para los problemas. Si tú te pones a pensar en este momento, ¿cuál sería la solución para tu problema? Y a veces pensamos que es la única solución que tenemos. Pensamos que es la única forma de resolver esa situación que es compleja y es difícil. Quiero que pienses en esto. Nunca va a haber solamente una solución. Siempre hay diferentes salidas. Aunque tú estés encerrado, estés enfocado, enraizado en una decisión y dices, no, es que esta es la solución. Quiero decirte, hay más soluciones, hay más alternativas. Para ellos era despídelos. Es desierto, ya anochece, ya la gente tiene hambre. Esa era la solución de ellos. Había otra alternativa y siempre va a haber una alternativa para ti. La mejor de todas es la alternativa que Dios te presenta. Para ordenar situaciones difíciles en tu vida, aprende a escuchar a Dios, aprende a escuchar su voz y trata de entender cuál es la dirección que Dios te está dando para poder resolver eso complejo que está ahí. Quita como esa idea, quita esa alternativa o esa solución de tu mente y dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dice la palabra, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Biblia también que el hombre es sabio en su propia opinión. O sea, tú tienes un criterio de tu vida. Tú tienes un criterio de la vida incluso, una filosofía acerca de la vida. Tienes incluso soluciones alternativas para tu vida. Pero entre todas las soluciones hay una solución y una alternativa que Dios te quiere presentar, la cual definitivamente, sin lugar a duda, es la mejor salida que nosotros podemos tener. Entonces, la salida para ellos, para los discípulos, para solucionar este problema era despídelos para que se vayan a los campos, a las aldeas alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. O sea, aquí están los tres problemas que estaban. Estaban en un desierto, la hora era avanzada y no tenían que comer. Ellos pensaron, la solución es mándalos, que se vayan a las aldeas, que se vayan a los campos, que compren ahí y pues ahí van a encontrar ellos alimento y ya problema solucionado. Entre tanto, también hagamos una pausa de esto, resuelves el problema que tenemos, porque no solamente la multitud estaba cansada, no solamente la multitud tenían hambre, sino también los discípulos. Y obviamente, en algún momento me he puesto a pensar, ¿será que esta expresión o esta inquietud que los discípulos le dicen a Jesús no era tanto por la gente, sino más bien por ellos, por lo que ellos estaban enfrentando? Bueno, eso no lo sé. Sin embargo, sí puedo entender que hay un problema general, hay un problema común que estaban teniendo en este momento y sí era un problema complejo. Recuerden ustedes que estaban en un desierto. Entonces, verso 37, aquí se viene lo interesante de esto. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, hacen esta pregunta, que vayamos, ¿esa es tu solución? Que vayamos y que compremos pan. Y es que aquí estaban ellos encerrados en eso, en comprar. Esa era la solución de ellos. Compren comida para toda esta gente. Nosotros no podemos comprarla, pues que ellos vayan. Entonces, cuando Jesús les dice, denle vosotros de comer, ellos se espantan porque dicen que nosotros les demos de comer, que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús les pregunta en el verso 38, ¿cuántos panes tenéis? Y aquí viene esta respuesta de ellos. Bueno, es que era insuficiente la solución que ellos tenían. O sea, sí había otra alternativa, pero había mucha gente acá que era insuficiente la solución. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en los recursos que tú tienes y dices, no, si yo quiero solucionar este problema, lo que yo tengo no me alcanza? Lo que soy, las ideas no me alcanzan. Las personas que conozco no creo que me puedan ayudar. O sea, nos hemos encerrado en que no hay alternativa. Y yo siempre he dicho esto, lo he declarado y lo creo en el nombre de Jesús, que lo poco, escucha bien esto, y esta palabra es para ti en este momento, en este episodio 6 de Trascendentes. Lo poco que tú y yo tenemos en nuestras manos, en las manos de Jesús, se vuelve mucho. Aunque para nosotros sea como muy irrelevante o insignificante el recurso, las soluciones, las salidas o los pasos que estemos dando para ordenar, tú dices, no, es que voy cambiando poco a poco. Es como una deuda.
Cuando tú comienzas a pagar tu deuda, puede ser que tu deuda sea masiva, que tu deuda sea grande. Y tú digas, pero si voy pagando cierta cantidad por pocos, no encuentro como mayor diferencia. Voy como poniendo, pero no. Pero conforme vas acumulando los pagos, te vas dando cuenta que la deuda va reduciendo. Es parte de cómo trabaja, aunque a veces yo sé que el problema de intereses con los bancos es bastante complicado. A veces puede ser algo complejo. Entonces tú puedes decir, el recurso que yo tengo no me alcanza para cubrir esta necesidad. Lo poco que yo tengo no puede mejorar o solucionar esto que está pasando, esto que me está sucediendo. Pero aquí viene la palabra que yo te dije, lo poco que tú tienes en las manos de Jesús, esto se puede multiplicar cuando tú le presentas a Dios los proyectos y lo que tú tienes, confiando que Él lo puede hacer. Recuerda lo que te dije hace un momento, Jesús siempre tendrá una alternativa, diferente a la que nosotros tenemos, distinta, pero va a ser la mejor alternativa. Entonces tú dices, Señor, aunque mi recurso es poco, yo te lo quiero entregar a ti. ¿Sabes? A eso se le llama consagración. Cuando tú consagras algo, es dedicarle algo que tú tienes a Dios. Tú lo consagras, se lo entregas a Él, esperando que Él haga lo que Él puede hacer. Sus manos son sanadoras, sus manos son multiplicadoras, sus manos son generosas, sus manos restauran, dan vida, dan esperanza, dan fe. Al caído lo levanta. Entonces, cuando ellos vieron el poco recurso, no era una alternativa para ellos. Para Jesús sí lo era. Porque Jesús sí sabía lo que podía suceder o el poder. Él sabe, tiene la seguridad, la certeza de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Yo quiero dar esa palabra para ti. Dios es capaz de hacer milagros en ti. Dios es poderoso y es capaz de obrar cosas sorprendentes en tu vida. Nunca dejes de confiar en Dios. Aunque tú te sientas que ya no puedes más, que no aguantas, que es insuficiente lo que estás haciendo, lo que estás logrando, recuerda que Dios tiene una salida y una alternativa para ti, pero, yo quiero que escuches este pero. Hay que empezar a poner cosas en orden en nuestra vida. O sea, no podemos nosotros trabajar en un lugar donde hay desorden. Yo tengo esa mentalidad y de verdad lucho muchas veces porque en trabajos, proyectos, en cuestiones de liderazgo, hay una metodología que muchas veces yo tomo antes de comenzar un trabajo. Yo soy ingeniero en sonido y tengo mucho, a veces problema con tirar cables, con trabajar con cables, más cuando es bastante equipo. Y me he encontrado con retos donde no se entiende dónde está porque no ha habido un buen manejo de los cables y hay un desorden, no se han rotulado, no se sabe cuál es cuál. Entonces, antes de poder meter mano, empezar a investigar cuál es, lo primero que hago es desconecto todo y muchas veces me ha tocado volver a comenzar. Me pasó una vez en una iglesia a la que fui a trabajar, que ellos no querían que yo desconectara nada. Solo me dijeron, busquemos cuál es el problema. Me llevé tal vez un mediodía intentando buscar la solución de dónde provenía el problema, cuál era la mal conexión. Y déjame decirte que no lo logramos, no encontramos cuál era el error. El caos de todos los cables era demasiado, que era, tal vez no era imposible, pero nos iba a tomar más tiempo. Y yo les dije, ¿saben qué? Hagamos lo primero que yo les planteé. Desconectemos todo. Ellos, por evitarse tal vez más tiempo, por ahorrarnos un poco más de trabajo y resolver un problema, habían más problemas que se estaban dando a causa de ese desorden que había, porque no estaba bien rotulado, no se sabía dónde estaba todo. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Si gustan, salgan una media hora, yo me voy a encargar de desconectar todo y volver a conectar todo y poniéndolo todo en orden una vez más. Y ellos no estaban muy convencidos porque en cuestiones técnicas, cuando algo tú lo desconectas y luego no lo conectas bien, no funciona. Aunque ellos tenían un caos, pues más o menos estaba funcionando las cosas. Pero ahora desconectar todo y que nada funcionara, ese era el temor. Y yo lo entiendo. Muchas veces tenemos temor de desconectar cosas en nuestra vida, de dejar personas. Tenemos el temor de renunciar a algo. Tenemos el temor de desconectarnos de áreas porque es necesario componer
algo en nuestra vida, es necesario dejar relaciones, es necesario alejarnos de personas y puede hacer que esto cause cierta incomodidad, inconformidad o hasta problemas en algunas áreas de tu vida, pero ¿no crees que muchas veces esa puede ser la solución o la alternativa que Dios te está dando para resolver el conflicto mental, interno, emocional, espiritual que tú tienes en tu vida? Situaciones financieras, no sé cuál sea la crisis o el problema que tú tienes. Ahora, es necesario para empezar a colocar y a ordenar las cosas, empezar a hacerlo paso por paso. ¿Y qué quiero compartir terminando esta historia? Ya después de que desconecté todo, cable por cable, yo fui conectándolos, fui rotulando, ya tenía yo la idea de cómo iba colocando todo. Y lo que se nos llevó tal vez unas 5 o 6 horas por querer descubrir el problema, tal vez en unas 2 horas o 3 horas máximo, ya habíamos terminado todo. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, nos hubiéramos ahorrado tiempo, nos hubiéramos ahorrado estrés, pero a veces esa es nuestra alternativa y nos encerramos en hacer algo. Toma un tiempo en este momento. Haz una pausa y pregúntale a Dios, Dios, ¿cuál es la alternativa que tú tienes para mi vida ante lo que yo estoy viviendo en este momento? Deja que Dios te hable, deja que Dios pueda dirigirte, escucha su voz. A veces no queremos escuchar porque las soluciones que Dios nos da y Dios nos presenta no nos gustan. Así como estos discípulos. Dios les dio una respuesta. Jesús les dio una respuesta. Les dije, denle ustedes de comer. No les gustó porque no había ni cómo hacerlo. O sea, tenían muchas inquietudes. Dios no solamente te va a dar la solución, sino te va a dar el cómo. Te va a dar la salida. Juntamente con la prueba, dice la palabra de Dios, te va a dar una salida. No sabes cómo a mí me ha bendecido cada vez que yo preparo los episodios para el podcast, haber estudiado este podcast. No te imaginas cuánto a mí me ha bendecido lo que hemos estado aprendiendo y lo que hemos estado estudiando. Bueno, entonces, para ir terminando, Jesús les dice, ¿cuántos panes tenés? Hacerlo saber. Ellos dijeron 5 y 2 peces. Mira el orden de Jesús. Ya les empezó a presentar aquí una solución. No solamente les dijo, hagan esto, esta es la solución. Aquí les comenzó a dar instrucciones. Verso 39. Y les mandó que hicieran a recostar, o que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. O sea, el montón de gente, era una multitud. O sea, imagínense todas las personas amontonadas. Jesús sabía que él iba a hacer la multiplicación de los panes y los peces. Jesús lo tenía claro, él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Pero imagínense, ¿cómo hubiera sido? Jesús multiplica la comida, la gente con hambre y sin orden, entonces iba a volver un caos el repartir comida. Se iba a convertir en algo bien complicado, se iba a amontonar la gente, se iba a hacer un desorden ahí a causa de que la gente tenía hambre. Entonces, por esa razón, Jesús les empieza a dar instrucciones. O sea, Dios en este momento, en este episodio, nos está hablando y nos está diciendo, escucha las instrucciones para que se puedan solucionar los problemas, pero hazlo en orden. Dice la palabra de Dios, versículo 40. Y se recostaron por grupos, o sea, empezó a recostarlo por grupos de 100 en 100, o sea, de 100, de 50 en 50, o sea, los ordenó por grupos. Entonces, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantándolos al cielo. Aquí hay el milagro de Jesús de la multiplicación. Bendijo, partió los panes y comenzó a dárselo a los discípulos. Jesús no se lo dio a la gente, se los dio a los discípulos. Y esto a mí siempre me ha impactado. El milagro de la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. Para que ellos se pusiesen delante, repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Verso 43 es el más impresionante. Y recogieron de los pedazos, o sea, después de que no tenían nada, les abundó. De los 12 pedazos, 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y todos los que comieron eran como 5,000 hombres. Ha sido un episodio de mucho aprendizaje, la verdad. Puedo decirte que este episodio para mí ha sido de mucha bendición,
porque me ha aclarado muchas dudas, ha sido como de mucha claridad ante tantas cosas que yo le he preguntado a Dios, de pláticas. Fíjate que lo que yo pongo en los podcasts simplemente son los resultados de conversaciones que yo he tenido con Dios, de situaciones en las que personalmente yo enfrento y le pido a Dios dirección. Si hacemos un resumen de este podcast, de este episodio 6, había un problema y ya te lo presenté. Puede ser que tú no tengas uno, puede ser que tengas varios o muchos y que tengas como una alternativa, que tú digas, la alternativa para pagar esta deuda que yo tengo es agarrando otra deuda. Puede ser que esa sea tu solución. Tienes muchas deudas y agarras una deuda más grande para cubrir estas y te quedaste con una deuda mayor todavía. Bueno, puede ser que esa sea tu situación. Yo no pretendo hoy darte una solución a tu vida. Pretendo compartirte algo que a mí, en lo personal, me ha servido. En decisiones que en la vida me tocan tomar. En confusiones que muchas veces he tenido o he sentido en áreas de mi vida. Pero aquí viene lo que yo quiero compartirte. Los discípulos, después de haberle presentado un problema a Jesús y después de haber visto el poco recurso que ellos tenían, lo poco que ellos no habían, lo que habían obtenido, los panes y los peces, los más beneficiados, después de todo esto, después de tener hambre, después de que Jesús les dijo, denle ustedes de comer, los más beneficiados fueron ellos. ¿Recuerdas tú cuántas cestas sobraron? Sobraron 12. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12. Aquí yo veo dos milagros extraordinarios. Uno, que el milagro sucedió en las manos de ellos. Yo quiero que sepas hoy, quiero dar esa palabra para ti en el nombre de Jesús. Milagros comenzarán a suceder en tu vida y tú los verás. Escucha bien la palabra que hoy te estoy dando. Vas a ver milagros realizados en tu vida. Y después de no tener nada, de no tener solución, vas a sobreabundar, te va a sobrar. Después de que ordenaste las cosas, después de que hiciste bien las cosas, después de que escuchaste la voz de Dios, que seguiste la instrucción de Jesús, después de eso, después del caos, después de la tormenta, viene la calma. Después de la tempestad, viene la serenidad. Vienen tiempos tranquilos, vienen tiempos de paz. No todo va a ser malo, no todo va a ser difícil. Van a venir momentos de bendición de parte de Dios para tu vida, pero escucha su voz, escucha la instrucción de Dios, obedécele, ordena lo que no está bien, corrige lo que tengas que corregir y estoy seguro que Dios te bendecirá. Soy el pastor Josías Martínez de Iglesia de Restauración Ventura County. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que puedas darle clic ahí a suscribirte o subscribe y le des también a una campanita que aparece ahí para que tú puedas escuchar o ver nuestros podcasts. Quiero invitarte también que nos visites en nuestro sitio web www.restauracionbc.org. Esto es Trascendentes. Que Dios te bendiga.